última presentación, en este caso, las últimas presentaciones del curso. Bueno, esperando de que todo ello haya sido de mucha satisfacción o de pronto aporte a todo bueno, a todo lo referido de la comunidad científica, ¿no? Y el propósito de ello también es impartirles el conocimiento para que ustedes también sean investigadores, ¿no? Y tengan sus artículos y ellos puedan acceder, ¿no? A otras posibilidades de trabajo o becas o intercambios en países y otros, ¿no? Entonces, hoy día básicamente vamos a tocar dos temas, la parte del proceso de editorial y la presentación, ¿no? Entonces, ello es como un plus a todo el curso. Si bien es cierto, hay ciertas escuelas en la Universidad Nacional de San Agustín que llevan ello, pero no de esta forma como se está presentando, que un poquito también es el trasvase de la experiencia que yo he podido tener, ¿no? Bueno, ya son, ¿cuántos años? Unos 2 años, 3 años, ¿no? Ya que ya voy en esto de la investigación, ¿no? Entonces, sin más preámbulos, vamos a proceder a ello. Entonces, un poquito, acá vamos a tocar la parte del proceso de editorial, ¿no? En este caso, todo lo que conlleva la parte de cuando hay que hacer las correcciones, de pronto un poquito por ahí que puedan ver qué son los revisores, qué funciones tienen y algunos aspectos más, ¿no? Entonces, dada la presentación, un poco, acá está el contenido que vamos a mencionar el día de hoy. Sí, voy a quitar esto por acá. Entonces, el contenido de esta sesión está dividido en 10 puntos, ¿no? Y lo dividí bueno, en este caso en colores, ¿no? Como ustedes podrán ver, la parte del 1 al 6 está con un color y del 7 al 10 está agrupado en otro color, ¿no? Entonces, ¿por qué he tomado este criterio? Porque es como decir, la primera parte que está en color azul o celeste, esta parte es la que nos conlleva, ¿no? En este caso, al equipo de investigación o al grupo de trabajo, ¿no? O en este caso, la persona que esté, bueno, redactar el artículo, ¿no? Y esta parte de acá es como decir, es el proceso, ¿no? Es el proceso del artículo, ¿no? Un poco, ¿no? Y bueno, también ahondar un poco en ello, algunas de las funciones, cualidades, errores que a veces también suceden, ¿no? Porque en eso de también bueno, de los artículos científicos hay errores, todos somos personas y tenemos algunos errores, entonces por ahí también voy a mencionar algunos ejemplos que, bueno, yo también he podido percibir en mi persona y en otros amigos del centro de investigación, en este caso en lo que nos importa, ¿no? En los feedbacks, ¿no? Entonces, vamos a proceder, perdón. Entonces, como primer punto, vamos a tocar el idioma del artículo, ¿no? Entonces, un poquito acá no hay que tener mucho misterio. Ya como hemos podido también estar revisando algunos ejemplos de las revistas, los journals, los conferences, vivimos en un país que está, en este caso, globalizado por el inglés, ¿no? Entonces, un poquito ahí, igual hay que hacer hincapié en ello, porque la mayoría de artículos son escritos en inglés, ¿no? Pero hay que tener una consideración importante, ¿no? Si en este caso nuestro artículo lo estamos enviando para lo que es Estados Unidos, obviamente te van a pedir el inglés norteamericano, ¿no? Pero si en este caso el journal queda en Europa o en Asia, porque la mayoría de revistas están también por la parte del continente europeo o el continente asiático, hay que tener un poco de cuidado porque en caso de Europa a veces hay el juego, ¿no? Entre el inglés norteamericano o el británico. Esto ya va acompañado y ustedes me preguntarán, ¿no? Entonces,
bueno, tenemos otro dolor de cabeza, ¿no? Pensar en este caso, en qué idioma lo vamos a enviar o traducir, ¿no? Pero en este caso, si es que estamos optando por enviar el artículo a que lo traduzcan, en este caso a un servicio tercerizado, acote a ello nosotros podemos decirle, ¿sabes? O lo mencionamos en correo, porque obviamente todo es electrónico, de tal paper que estoy proponiendo, va a ir para tal journal, ¿no? Entonces, un poco ellos ya tienen la práctica de pronto o la manera de identificar en qué inglés es el correcto y el adecuado, ¿no? Entonces, igual, nosotros no nos preocupemos un poco mucho de la conversión de las palabras. Sí les voy a hacer unos ejemplitos por ahí prácticos, pero bueno, siempre enmarcándolo en estas tres consideraciones importantes, ¿no? Que va enmarcado a la precisión, a la claridad y a la brevedad y formalidad, ¿no? En este caso, que hay que tener porque es un documento de alto nivel, ¿no? En este caso. Entonces, en este caso, ¿no? Si es que no tenemos eh, la facilidad de poder escribir un artículo en un inglés grado técnico, a ello me refiero. Entonces, un poquito vamos a tener que recurrir a la tercerización del servicio que les comentaba, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Algunas recomendaciones, ¿no? Que se pueda contratar un traductor que tenga la lengua, en este caso, materna, o también en este caso puedes usar algún traductor profesional, ¿no? En este caso, voy a tratar de hacer rápido esta sesión. Les voy a enseñar alguna herramienta por ahí que he estado también conversando con algunos chicos de otros centros de investigación y por ahí me recomendaron uno, ¿no? Entonces, que sí, tiene cierta precisión al momento de hacer la conversión de palabras, ¿no? Y podría afirmar de que la inteligencia artificial que tiene el programa, el software, versus el Google Translate es mucho más eficiente, ¿no? Entonces, hay un poco. Bueno, hay que solicitar este servicio con anticipación. Evidentemente, a veces este servicio antes de la pandemia se demoraba entre 1 o 2 semanas, pero dada la coyuntura, sí les mostré un poco, en este caso del Perlwit, lo están haciendo máximo en 3 días o poco, ¿no? Ya también mencionamos un poco lo de los costos. Bueno, tenemos que de todas maneras hacer una revisión al final, cuando nos entregue el artículo. Y bueno, entregar el traductor bien escrito. Bueno, en este caso, si es que ya vamos a optar por la tercerización, no vamos a tener tanto problema en ello, ¿no? Entonces, algunas de las variantes, como punto 2, algunas de las variantes, ¿no? Que puede existir entre el inglés británico y el inglés norteamericano, ¿no? Entonces, por ahí hay algunos ejemplos, por ejemplo, en esta viñeta de acá, en Norteamérica los dicen los test, los quiz test, o los test rápidos, y en este caso, el inglés británico es exam, ¿no? Entonces, por ahí un poco para que nos ponga un panorama general a qué es lo que me estoy dirigiendo, ¿no? Igual, como hay estos ejemplos, en este caso cuando vas a hacer la traducción, igual, ¿no? Hay variantes, ¿no? Cuando tú vas a traducir tu artículo y lo vas a mandar en británico o en este caso norteamericano, ¿no? Ahora, por temas de globalización y uniformidad de la información, cuando ya tu artículo ya va a ser indexado o ya va a ser puesto ya en la revista, ya en este caso, la revista se encarga de todo ello, ¿no? Y obviamente cuando tienes esta mención, la revista también te recomienda cosas puntuales respecto a tu inglés, ¿no? Al inglés, ¿no? Si es que está bien o está mal, ¿no? Evidentemente hay que tener un contacto cercano o muy próximo con la empresa que estamos haciendo el servicio, ¿no?
como un servicio de postventa, ¿no? Referido a ello, ¿no? Un poco de la redacción impersonal. Entonces acá viene un poco alguna pregunta que recuerdo me hicieron, ¿no? El hacerlo en tercera persona o en primera persona, ¿no? Entonces lo recomendable es hacerlo en primera persona, ¿no? Porque en este caso refiere o el grado de redacción de tu documento es más preciso, ¿no? Sí, entonces no voy a ahondar un poco en ello, creo que esto ya está siendo ya clarificado en este punto, ¿no? Entonces, acá hay algo interesante e importante. En este caso es un poco crítico este punto porque en mi caso, podríamos decirlo, me pongo de ejemplo, yo me veía acá, ¿no? Cuando me dijeron, Jorge, vas a hacer un artículo, yo dije, ¿qué? Y era un desafío, ¿no? Entonces, yo al toque dije, bueno, se podrá hacer, no lo haré, no puedo hacerlo. Bueno, después, revisando el primer año, ¿no? Porque evidentemente no entendía los lineamientos ni nada de ello. Dije, bueno, voy a querer hacerlo, ¿no? Y bueno, del querer al hacerlo, hay que hacerlo, ¿no? Perdón la redundancia, pero ya existe un punto cuando ya tenemos el artículo ya escrito, y hay que hacer la revisión, ¿no? Entonces, un poquito les comparto mi experiencia y bueno, también me ayudó y agradezco la paciencia de mi asesor. Para el primer artículo, si bien recuerdo, tuvimos como 5 reuniones, sí, si bien me parece, cinco reuniones, ¿no? Y en la cual, bueno, es bueno tener un feedback o un punto de vista diferente de una persona que de pronto quizás ya tenga un poco de experiencia en ello. Y me comentaba, no, Jorge, quita esta, o a qué te refieres con ello, o de pronto esta forma de citar no está bien conforme a lo que, a mi experiencia, o Jorge, sabes que este texto está muy largo, o esto no contiene, entonces, un poquito ahí ello, ¿no? Para el segundo artículo, si bien recuerdo, tuve que imprimir como, son algo de seis versiones del paper, en este caso, por decirlo así, la versión semifinal, ¿no? Porque ya la versión final la mandábamos a, bueno, a la persona encargada del centro de investigación, ¿no? Que ya tenía, por ejemplo, un feedback de estar escribiendo artículos ya desde el 2014, 2015, ¿no? Entonces, antes de pasar a esa versión, hay que considerar de ello, ¿no? Entonces, fijarte muy bien en el texto completo. Recomendación aquí puntual, si es que ya tienen de pronto ustedes ya el esquema ya realizado, ya ejecutado, mmm, denle por lo menos un día de descanso al artículo. En este caso, si es que, bueno, mañana ya es domingo, ¿no? ¿Por qué? Porque da el detalle de que cuando releemos continuamente y releemos, siempre le vamos a encontrar un error. Y es porque obviamente lo estamos viendo desde una perspectiva personal, ¿no? O en este caso es como nosotros lo entendemos, ¿no? Pero en este caso, como los grupos para cuestiones prácticas del curso están entre un equipo. Entonces yo les podría recomendar de que, bueno, si lo pueden hacer a un día o mediodía, bueno, dependiendo de la forma que ustedes lo estén realizando. Pero lo recomendable sería de un día, ¿no? De que, por ejemplo, ¿no? Hoy día ya acabamos el artículo y todo, entonces hay que revisarlo. Entonces, pase por la persona uno, ¿no? En este caso, ¿no? Me imagino que sí, ustedes están trabajando todo online, mediante, no sé si están usando Overleaf o de pronto están usando el Google Drive. Por decir, la persona hoy día lo va a revisar desde las 8 hasta las 10, ¿no? Entonces, una vez acabadas sus correcciones, sus modificaciones, perfecto, avisan el grupo, bueno, mencionan, ¿no? Ya está el artículo listo. Mañana, la persona 2 igual, ¿no? Se da un tiempo en la mañana o en la tarde, como mejor sea, y así sucesivamente a la persona 3 y a la persona 4. Un poquito acá, como recomendación, también les podría mencionar
que en este caso, que la primera persona que lo revise sea bueno, la persona que de pronto quizás haya propuesto el artículo, o en este caso, la persona que haya puesto un poco más de trabajo en el artículo, ¿no? En este caso serían como el autor principal o el autor principal, ¿no? Pueden ser uno o dos, ¿no? Ahora, este rol, sí, si es que en este caso es la primera experiencia para todos, eh, todos pueden ser autores principales, ¿no? Eso no hay ningún problema. Pero por cuestiones de experiencia, así, la palabra correcta es experiencia, que vaya así, ¿no? De la persona que tiene menos experiencia a la que tiene más experiencia, ¿no? Entonces, esta recomendación nos va a ayudar un poco a afinar, a tener un mejor documento preparado, ¿no? Y para de tal manera, ya cuando tengan que enviarlo ya y exportarlo y decir ya está, ya tenga cierto nivel, ¿no? Entonces, un poquito acá, ello referido a la versión semifinal. Entonces, siempre es bueno mencionarlos esto, ¿no? El tema de redacción de artículos científicos no es que es algo que no puede hacerse, ¿no? Sino es como un arte, es como un deporte, ¿no? Si tú no le pones continuidad, esfuerzo, perseverancia y todo ello, puede que te dé buenos resultados o en este caso y te aleje un poquito más, ¿no? Entonces, un poquito también ustedes ahí manejen su tiempo, no traten de saturarse y ello. Y bueno, para adelante, ¿no? A seguir en el camino de la investigación, ¿no? Y bueno, ahí vamos un poquito a la parte final. Sí, entonces un poquito ahí a ello, en este caso, tener en cuenta, ¿no? Por ahí, si es que de pronto ya ustedes ya han acabado el artículo o lo van a hacer en la semana, de ese el trabajo y la tarea de conversarlo en grupo y la sinergia de hacerlo también en este caso, de como práctica, ¿no? Es decir, ya acabamos el artículo, miércoles, jueves de la siguiente semana. ¿A dónde podríamos mandarlo, no? Entonces, ustedes pónganse en reunión en una videollamada bueno, llámense por teléfono y debatan entre ustedes, ¿no? ¿Qué conferencia o en este caso, qué journal ustedes podrían apuntar, ¿no? Y esto, o sea, ¿por qué va a ayudar, ¿no? En este caso, si es que ya van a tener, por ejemplo, y van a llegar por unanimidad, ¿no? Es decir, o queremos enviarlo a tal journal, o bueno, queremos enviarlo a tal conferencia, ¿sí? Estableciendo bien los deadlines y todo, para que ustedes puedan identificar, ¿sí? Las sugerencias del autor o los guidelines, ¿no? Que les mencioné. Y entonces, cuando ya tengan esa fase, entonces ustedes ya van a poder hacer un poco más de pulido, ¿no? En este caso de su artículo, ¿no? En este caso, la forma de la letra, en este caso, la organización, cómo debe estar distribuido y todo ello, ¿no? Entonces, esto es como que un plus, ¿no? Para que su artículo esté un poquito más afinado hacia el objetivo, ¿no? En este caso, que es la aceptación del artículo, ¿no? Entonces, bueno, en el punto 6 estamos un poco en la parte de los derechos de autor. Evidentemente, acá es importante el- la apreciación, ¿no? En este caso, ¿no? Y bueno, la, la forma de mencionarlo esto es de que cuando en este caso los árbitros van a revisar tu artículo, siempre revisan, ¿no? Un poco de pronto la presentación o en este caso te pueden enviar una presentación del artículo, ¿no? Previo a enviar el artículo completo, ¿no? Entonces estamos hablando, o en términos prácticos estamos hablando de presentar como 3 o 4 documentos, ¿no? Que en ese documento tú vas a tener que presentar a tu artículo, ¿no? Es como un ejemplo, es como un padre que está presentando a su hijo, ¿no? Entonces ahí un poco tú tienes que referir, ¿no? Que bueno,
el presente artículo es una idea inédita, original, que tiene rigurosidad científica, que los métodos han sido basados correctamente, que han sido revisados perfectamente, y todas las atribuciones que le puedan dar peso o valor, en este caso, con términos técnicos y profesionales, en este caso, mencionar o presentar a tu artículo, ¿no? Entonces, un poquito en el punto 7 estamos ya tocando la parte de la revista, ¿sí? Sí hemos usado un poco estas tres herramientas, la parte del Google Scholar, Web of Science y en Scopus, ¿no? Que son un poquito, ¿no? De cómo es que van referidos los artículos, ¿no? Entonces, bueno, todo ello a estas tres revistas engloban estos tres consideraciones, ¿no? Y bueno, que tú también tengas, en este caso ustedes tienen que tener en cuenta, ¿no? En este caso el prestigio de la revista, en este caso donde tú vas a enviar, ¿sí? La disponibilidad, ¿no? Pues, sí les mencioné que hay conferencias o las conferencias no son una vez al año, ¿no? Entonces, por ejemplo, si es que alguno de ustedes dice, no, ya bueno, ya no alcanzamos para una conferencia este año que van enfocadas un poco al área donde yo voy y quiero preparar el artículo para el siguiente año, ¿no? Y sí hemos identificado que las conferencias, en este caso los call papers, que son, en este caso, cuando se abren las convocatorias, ya vimos que se abren desde diciembre o en este caso desde enero y nos dan un tiempo de hasta abril para poder subir el documento final. Entonces, ello un poco el punto hacia la disponibilidad, ¿no? Y el tercer punto, y creo que también es un factor crítico para elegir una revista, es cuánto te vayan a cobrar por publicar un artículo en esa revista, ¿no? Entonces, sí les mencioné que hay revistas que te cobran desde, bueno, en la experiencia que yo he podido tener, el precio más, por decirlo así, cómodo es entre unos 400, $500 y hay revistas top que tienen el cargo de publicación hasta 2.500, $3.000, ¿no? Entonces, un poquito ello hay que estar revisando, sí, como les comenté en la presentación pasada, apuntar hacia dónde vamos a enviar el artículo, ¿no? Sí, entonces un poquito ahí algo referente a las revistas. Bueno, la evaluación en este caso de tu paper o tu manuscrito, entonces un poquito aquí va, ¿no? ¿Cómo es el proceso, ¿no? Entonces, en este caso, hacemos mención de los árbitros, ¿no? Y en este caso yo les menciono cuando el árbitro o la persona que va a hacer la revisión de tu artículo, él lo recibe, pero hay un detalle de que el artículo está sin autores y sin referencia, en este caso sin filiación. Entonces, ¿se acuerdan bueno, en las primeras presentaciones que tocamos, ¿no? En la parte del título y los autores, solo iba la parte del título, ¿no? Entonces, vamos acá a términos prácticos del curso. Igual ustedes van a mandarme sus artículos hasta el día jueves. Sí, un poquito ya después eso vamos a dar esto, detalles en ello. Pero va a haber un artículo en PDF que lo van a exportar, que lo van a mandar sin autores y sin filiación, ¿no? Porque, bueno, yo voy a hacer revisión del documento y igual tiene que ser como que una revisión a ciego, ¿no? A doble ciego, bueno, como lo hacen ellos también, ¿no? Entonces, para que en este caso yo, el día viernes de la siguiente semana, que es la presentación de su artículo en este caso en grupo, eh, pueda tener idea de qué es lo que van a presentar, ¿no? Y bueno, por ahí también darles algunas recomendaciones, ¿no? En referencia al artículo, ¿no? Sí, entonces un poquito ello en lo que es la parte de la evaluación del manuscrito. Sí, podríamos mencionarlo en estas dos partes, que es
cuando ya acabé el artículo y cuando ya lo envié, ¿no? Entonces, cuando yo ya lo envié, generalmente me preguntarán, ¿no? ¿Cuánto se demora? Ese es otro punto interesante, ¿no? Por ejemplo, demoran, en los journals aproximadamente demoran entre unos 3, 4 meses en contestarte, ¿no? O en este caso en mandarte el primer feedback, ¿no? Entonces, pero ahora, por temas de la coyuntura que estamos viendo ahora, ya este proceso como que está mejorando un poquito, ya que la mayoría de personas en este caso se encuentran en sus casas, ¿no? Entonces, en un poquito ahí la parte de los árbitros y la parte del per read, ¿sí? Entonces, ahí les decía, ¿no? Algunas malas prácticas que existían, ¿no? Del peer review, a veces no cumplen los plazos, ¿no? Es como que mandas el artículo y, bueno, tienes que esperar hasta que ellos lo revisen. Ahora, otro punto importante acá es de que los árbitros no tienen un sueldo, ¿no? Ellos no perciben un sueldo por parte de la revista. Más bien, ellos tienen el beneficio o la exclusividad de que cuando dicha revista ya publique un volumen se refiere a un conjunto de investigaciones, el autor, en este caso los árbitros, tienen el plus, o por decir la exclusividad, sí, de recibir los artículos primero, ¿no? Impresos o en este caso también en digital. Y obviamente uno de los beneficios que ellos también tienen es el acceso libre y total y parcial de poder descargar cualquier paper, en este caso de la revista, ¿no? Entonces, para ellos un poco la, la facilidad de poder acceder a los artículos y de pronto usar herramientas por ahí, ¿no? Que, por ejemplo, el CHAP o el LibGem, ¿no? Ellos tienen un acceso total, ¿no? Entonces, bueno, a veces los comentarios, ¿no? También a veces son un poquito fuertes, o sea, fuertes no en el sentido de que tengan alguna palabra por ahí incorrecta o fuerte, ¿no? Sí, sino de que son muy precisos, ¿no? O sea, ellos son bien tajantes, ¿no? Cuando ello, ¿no? Entonces, ese es un poquito por ahí la parte del peer review, ¿no? Entonces, una vez que cuando ya nosotros ya tenemos el artículo, entonces nosotros tenemos que tomar una decisión, ¿no? Entonces, podemos tener estos 4 escenarios, ¿no? La aceptación sin cambios, la aceptación con cambios menores, la devolución por cambios mayores o el rechazo, ¿no? Entonces, la aceptación sin cambios que es sumamente baja porque por lo menos vas a tener un feedback de uno, dos, tres o cuatro feedbacks, ¿no? Yo recuerdo cuando nos enviaron el primer feedback de la conferencia, nos comentaron de que teníamos que mejorar un poco la parte de la redacción, sí, porque ellos mencionaban textualmente de que habían unas partes que sí eran importantes, pero no se entendían muy bien, ¿no? Entonces, una parte, como ejemplo, cuando recibí ello, bueno, evidentemente no me decían que si estaba aceptado o rechazado, sino que es como decir, sí, resuelva estas observaciones y vuelve a enviar el artículo, ¿no? Entonces, un ejemplo en ello, ¿no? Ahora, en este caso, también podemos leer la aceptación con cambios menores, bueno, como dicen, ¿no? Te van a devolver el trabajo, pero con algunas correcciones leves, ¿no? Chiquititas, ¿no? En este caso, con cambios mayores, que en este caso te digan, ¿no? O sea, vuelve o reformula de nuevo tu investigación, ¿no? O cámbiale el título. En este caso, en la parte de evolución por cambios mayores, es cuando ya tienes que hacer cambios significativos y muy fuertes al artículo. Me refiero, en este caso, el título, tienes que mejorar la parte
tus materiales son métodos, o tienes que afinar un poco por ahí la parte de las referencias bibliográficas, entonces ello, ¿no? Y bueno, hay un cuarto escenario y es muy triste a veces, ¿no? Cuando definitivamente te rechazan el paper, ¿no? O sea, te dicen no, o sea, no te dan ni siquiera, como quien dice, un aliento de esperanza, de decir, no, bueno, sí, puedes mejorar ello, ¿no? Entonces, esto un poquito para que de pronto se vayan preparando. Esto es normal cuando, bueno, nos inmiscuimos un poco en la parte de la redacción de artículos, ¿no? Pero evidentemente esos feedbacks nos ayudan mucho, ¿no? Nos ayudan mucho porque cuando nosotros tenemos bueno, en este caso, estos feedbacks, en este caso, por, por, los, por los científicos de otros países, como que le dan un poquito más de relevancia a nuestra parte investigativa, ¿no? Entonces, ya vamos acumulando ahí un poco de experiencia, ¿no? En ello, ¿no? Y es lo bonito, ¿no? Porque cuando tuve esos feedbacks, me ayudó a decir, bueno, chispas, empecé con Word, me pidieron ciertos cambios y todo ello, y cuando hice los cambios se modificaba todo, entonces ya para el segundo artículo ya dije, no, definitivamente tengo que aprender a usar látex. Entonces, el proceso para mí para usar el látex duró unos 4 o 5 meses, ¿sí? Porque, bueno, sí me gusta toda la parte de programación y la computadora y los códigos y todo ello, pero había ciertos errores, ¿no? En este caso, los issues de cuando compilaba, no me salía, tenía que preguntar por ejemplo, a personas del equipo, o en este caso tenía que preguntarle a la investigadora principal o a la directora de centro de investigación, ¿no? De investigación, y me decía, no, sabes que ella me recomendaba, ¿no? Me decía, sabes que busca tal persona, él te puede ayudar, busca esta persona, te puede dar una orientación en ello. Entonces, un poquito ese es el background importante que me llevo de estar en investigación, ¿no? Siempre se está aprendiendo algo, ¿no? Y bueno, en la oportunidad que tenemos de estar en el centro de investigación, igual siempre estamos con algún desafío en particular, o estar pensando en presentar alguna investigación, o desarrollar algún algoritmo o X cosas, ¿no? Entonces, cuando estás en el mundo de la investigación, siempre hay algo que hacer, ¿no? Entonces, un poquito yo, la parte de, me extendí un poco en la parte de la decisión del autor, ¿no? Entonces, una parte así importante, ¿no? Cuando tenemos una parte de tener el artículo, ¿no? Y bueno, si es que ya es aceptado, ya tenemos que afinar unas cositas o cuestiones del texto o el diseño, y bueno, ya llegar a la parte feliz, ¿no? De tener el artículo publicado y que tu nombre esté ahí, ¿no? Y esa es una experiencia que de pronto yo les comparto, que todos ustedes puedan vivirla, ¿no? Porque es muy gratificante, ¿no? Cuando ya tu artículo ya está en Scopus o Web on Science o en una conferencia, o el simple hecho de colocar tu artículo en Google y te redireccionan a tu nombre o a la institución. Entonces, ello es una parte gratificante. Es como que el pago, la recompensa de todo el esfuerzo, ¿no? Entonces, bueno, eso sería todo. Entonces, antes de proseguir a la siguiente parte, el día de ayer quedó pendiente algo con una persona que, bueno, nos comentaba, ¿no? Que si es que podía hacer un pequeño repasito rápido con el Mendeley, ¿no? Sí, era con el Mendeley. Sí, entonces va a ser rápido, unos 10 minutos máximo. Vamos a tomar el mismo documento de la vez pasada para hacerlo más rápido, ¿no? Sí, ya lo tengo abierto el Mendeley, no se preocupe. Entonces voy a proceder a compartir la pantalla. Entonces, estábamos en la parte
bueno, les decía, ¿no? Mi flujo de trabajo es el siguiente, cuando de pronto me dicen, hay que hacer la revisión del estado de arte, hay que hacer la fundamentación bibliográfica, o hay que hacer la parte de materiales y métodos. Sí, entonces yo tengo el esquema o empiezo de ello, ¿no? Yo creo acá un nuevo documento, ¿sí? En blanco y procedo a colocar dos secciones en específico. Tengo una parte de el contenido, ¿sí? La parte del contenido voy a colocar, bueno, en otro color para que se distinga, ¿sí? Voy a subirle el tamaño de letra para que puedan apreciarlo un poco mejor. Sí, entonces yo me enmarco básicamente en dos partes, ¿no? El contenido, entonces, y las referencias, ¿no? Entonces, podemos estar redactando algo que ya hayamos revisado, y esto es producto del análisis de un texto, ¿no? Bueno, en este caso, vámonos al Mendeley, ya está abierto. ¿Sí? Entonces ahí te dice si es que quieres importarlo. En este caso, si es que estás en otra computadora, es esto. Si no, lo dejas ahí, no hay ningún problema, ¿no? Cierras esto para no tener un poco de problema. Voy a hacer un poco más grande esta ventanita. Entonces, por ejemplo, estábamos en la parte del example, ¿no? Entonces, yo ya había descargado este paper de SafeHub. Un poquito de ellos sí se pueden acordar el proceso. Y lo arrastré, ¿no? Del escritorio. En esta parte es el escritorio de Windows, de la plataforma Windows. Sí, tenía bueno, por ejemplo, vamos a decir que este es el programa, ¿no? Y lo arrastré, ¿no? Entonces, y automáticamente, si bien ustedes se recuerdan, salió todo, ¿no? Entonces ya tenemos en este caso, el paper ya lo tenemos en nuestra base de datos, ¿no? Hacemos doble clic y ya tenemos el artículo, ¿no? Entonces, por ejemplo, interesante, ¿no? Fui a la parte del abstract y me encantó esta parte. Y dije, bueno, esto está muy interesante y puedo hacer un análisis de ello y puedo referenciarlo, ¿no? Pero entonces, sí, entonces, que valga la mención, no hay que ser control C, control V, no, es analizar, en este caso, la parte del abstract o algún resultado que sea fidedigno para dar una afirmación, ¿no? Entonces, un poquito si está fundamentado en ello, entonces sí les enseñé cómo resaltar, ¿no? Y en este caso no perder esto. Por ejemplo, vamos a hacerlo de nuevo, ¿no? Entonces, vamos en esta parte de acá, un poquito, vamos a cerrar esto de acá. Entonces, vamos a la parte de High to Light. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, sí, y queda ahí, ¿no? Quiero hacer un comentario, ¿no? Agrega una nota, ¿no? Igual ahí sale bueno, tu perfil. En este caso, como les comenté, el perfil que yo he creado en Mendeley, yo ya lo he amarrado con mi ORCID. Y bueno, a la vez, mi ORCID está amarrado a la parte del DINA, ¿no? O en este caso, el CTI Vitae, que bueno, ustedes ya también lo vieron con el ingeniero Wither, ¿no? Sí, entonces le puedo colocar importante, ¿no? Entonces, sí, queda ahí. Entonces, ya, ustedes dirán, excelente, ya entendimos esta parte. Por ahí también recibí una pregunta, si es que, ¿qué sucede, no? Por ejemplo, nos gustó esta parte de acá, ¿no? Nos encantó y ¿cómo referenciamos en el artículo? ¿En referencia a este autor o hacemos referencia al autor principal de este documento? ¿Sí? La respuesta es de que tú tienes que referenciar al autor, en este caso Curtis, ¿no? Y más no a Mulder, porque Mulder definitivamente me imagino que esto ha sido un documento extenso y toda esta parte de, bueno, en este caso lo que te gustó o el análisis que tú has hecho, lo has podido sacar de las palabras de Curtis, ¿no? Entonces, en este caso, tú tienes que mencionar a Curtis, ¿no?
Y bueno, definitivamente si es que estás extrayendo este segmento que es importante, por esta parte de acá, si es que te da la opción donde dice páginas, puedes poner, bueno, de este artículo leí o revisé todo y extraí cosas importantes de la página 1 a la página 3. ¿Sí? Entonces no tienes que apretar enter nada, automáticamente se guarda. Sí, entonces cerramos el documento para que se hagan los cambios. Ah, y acá ya otra mención interesante, ¿no? Y me dicen, no, bueno, y me menciona esta herramienta y bueno, el estilo que usted utiliza está usando más IEEE, pero ¿qué pasa si yo quiero referenciar y hacerlo en APA? Entonces vámonos a esta parte de acá, Tools, no, mejor dicho, a View, y acá hay una parte que dice, ¿no? Las citaciones de la librería, las librerías y tablas, y acá está lo interesante, ¿no? Si ustedes sabrán, y ya están revisando un poquito también lo que es la referenciación, el método APA ahorita se encuentra, si bien me parece, en la onceava y, o la séptima edición. Entonces, un poquito acá, cuando ustedes también ya tienen el Mendeley actualizado, ustedes pueden cambiar, ¿no? La forma en la cual ustedes pueden hacerlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, el texto que voy a, la referencia bibliográfica que voy a extraerlo, quiero hacerlo en IEEE, ¿no? Entonces, ya ejecuté los cambios, ¿sí? Está en IEEE y voy a proceder a copiar esta referencia, ¿no? Entonces, le hago anticlic, copias, formatted citation, ¿sí? Procedemos a irnos al documentito que hemos creado. Sí, en este caso, todo esto era producto del análisis de Curtis. Entonces, bueno, si ustedes también quieren sacar más rápido el corchete, los comandos son al 91, al 93, para que sea más rápido. Y se recuerdan que copié una parte, ¿sí? Entonces, le doy pegar, ¿sí? Y ustedes recuerdan que dije, bueno, de ese paper me ha gustado o he extraído ideas importantes de la página del 1 al 3. Aquí está. Oh, no es interesante, ¿no? Entonces, bueno, vamos acá un poquito de orden. Entonces, pero ustedes dirán, ah, interesante, ya ese estaba, ¿qué tipo de referenciación? Está en IEEE. Ya, bueno, ahora yo quiero hacerla, por ejemplo, ¿no? Quiero hacerla en, a ver, ¿cuál? Bueno, cualquiera, podemos a manera de ejemplo, vamos a tocar la de APA. Entonces, queda ahí el mismo proceso, from citation, nos vamos al documento, ¿sí? Entonces, es el mismo documento, ¿no? Y le damos pegar, control B. Entonces ya se darán cuenta que ya varía, ¿no? Un poquito. Y bueno, igual, si es que estamos manejando ese esquema, ojo, este es un ejemplo. Yo así manejo mi flujo de trabajo. Respeto mucho, de pronto si es que ustedes ya tienen uno, pero bueno, este es el que yo uso y me da buenos resultados, ¿no? Ah, y bueno, ahora últimamente ya estoy acostumbrándome a usar mucho la plataforma Drive, ya que a veces hacerlo en documentos, en Word, a veces la licencia y temas de la licencia que se caduca y todo ello. Entonces acá no hay tener mucho problema, ¿no? Entonces un poquito ahí la parte práctica de cómo pude extraer y extraer los documentos, ¿no? Refiriéndome bueno, la pregunta que me decían si lo podía repetir, ¿no? Entonces, bueno, esto sería todo en esta parte. Si hay alguna pregunta o quedo a la orden.
Sí, si no hay ninguna pregunta o esto, creo que sí podríamos proceder al break de unos 10 minutos, si es que no hay alguna pregunta. Profesor, tenemos un break hasta las 7:05. Correcto.
Retomamos la clase, profesor. Perfecto. Muchas gracias, Eduardo. Entonces, ya para finalizar, esta ya es la última presentación en este caso, del curso de redacción de artículos. Es la parte de las presentaciones, ¿sí? Entonces, ello, si bien es cierto, también va acompañado de que en la mayoría de veces esto va a estar aplicado a las conferencias, ¿sí? Las conferencias nos dan las plantillas, en este caso de cómo es de que el documento tiene que estar presentado, ¿no? Ya, y a ello no se preocupen mucho en este caso, de la forma, el fondo y todo ello, porque la plantilla ya contiene todo ello, ¿no? Entonces, igual te dan dos opciones de poder hacerlo en látex o, bueno, también en este caso, poder hacerlo bueno, en PowerPoint, ¿no? Sí, entonces, finalizada esta sesión, sí les voy a hacer una parte práctica y bueno, también una herramientita interesante para buscar conferencias, ¿no? Para que pueda ser de apoyo para sus investigaciones, ¿no? Sí, entonces, sin más preámbulo, vamos a proceder a comenzar esta sección final. Entonces, un poquito también, esto está vertido a la experiencia que he podido tener en presentaciones en las conferencias mencionadas, ¿no? Entonces, acá vamos a dividirlo así en dos partes. Va a estar en la parte de elaboración de presentaciones y vamos a tener otra sección en lo que es expresión, ¿no? Contenido en relación a la elaboración de las presentaciones, vamos a tomar el siguiente contenido, ¿no? Entonces vamos a proceder a ello. Entonces es importante, sí, cuando vamos a asistir a las conferencias, yo les recomendaría que ustedes pudiesen llevar su ordenador, ¿no? Disculpen, se fue la señal un rato. Entonces, yo les recomendaría que ustedes puedan llevar bueno, sus ordenadores, ¿no? Porque da el detalle de que, y bueno, he visto en la conferencia de que sí hay un moderador y todo, pero a veces los archivos no son compatibles o los archivos están dañados, entonces se les recomendaría que ustedes puedan llevar su ordenador, ¿no? Y bueno, evidentemente si es que alguno usa una Mac, puedan llevar, bueno, los cables, en este caso las conversiones correspondientes para, en este caso, los cañones multimedia que ellos tienen, que la mayoría de veces, por ejemplo, sí tuve la experiencia de exponer en el Sheraton de Lima, tenían estas entradas, ¿no? Que son las entradas de VGA. Entonces, consideraciones un poquito para empezar esto, ellos te dan un esquema más o menos de cómo es que tiene que ir referido. Tienes que tener en cuenta el tiempo en el cual tú vas a trabajar tu exposición. Y bueno, tú también tienes que tener en mente cuál va a ser tu público objetivo, ¿no? Entonces, obviamente tienes que tener dominio amplio del tema, bueno, y también tener una idea de, por ejemplo, si es que es una conferencia de ingenieros en diversas áreas, tienes que aperturar un poquito, ¿no? Y bueno, en este caso, si es que por ahí, previo a tu presentación, obviamente si es que no presentas primero, ver un poco, ¿no? Si es que tienes cómo contactar con la persona de la organización y ver, ¿no? A qué hora te toca. eh, bueno, si la conferencia en este caso es en inglés, a veces te dan unos aparatitos que son unos convertores,
si es que no dominas en ese tema, ¿no? Sí, ese detalle nos pasó cuando fuimos a exponer al CONIDA, a la Agencia Espacial. Nos dieron esos instrumentos, ¿no? Para hacer la conversión, ¿no? Del idioma, ¿no? Entonces, bueno, antes de tu exposición, bueno, una recomendación, ¿no? De cómo puede ir distribuida todas tus diapositivas, ¿no? Tu presentación, una motivación, algunos conceptos relevantes y en este caso el análisis del tema y tus conclusiones, así de sencillo, ¿no? La mayoría de conferencias te dan entre 15 a 20 minutos, no más, ¿no? Y bueno, a razones del curso también vamos a hacer lo mismo. Van a ser 15 minutos de exposición y 5 minutos, en este caso, para preguntas, ¿no? 5 minutos o 10 minutos podríamos tener. Vamos a ver cómo pueda ir para las preguntas, ¿no? Entonces, tu primera diapositiva, entonces hay un poquito, vemos el esquema, ¿no? Que va el título, el nombre de la persona, el correo, o en este caso, si es que es un equipo, tendría que ir todo el equipo. Por ahí, si es que también hay otra pregunta que me digan, ¿no? Sí, perfecto, vamos a exponer una conferencia, pero el artículo lo hemos escrito 4 personas. En la diapositiva, tengo que colocar solo mi nombre o el nombre de los 4. Entonces, la respuesta es que obviamente tú estás presentando el artículo que es el título, y el título ha sido, en este caso, aprobado por los 4, ¿no? Entonces, y bueno, también el trabajo ha sido de los 4. Entonces, tienen que ir todos en este caso serían los 4 autores, ¿no? Entonces, también, bueno, también hay que ver la parte de cómo están distribuidos simétricamente, entonces hay que tener consideración de ello, ¿no? Y bueno, también tienes que mencionar un poquito el logo, en este caso si representas a la universidad, alguna empresa, o alguna organización, todo ello, ¿no? Sí, bueno, también hay algún otro ejemplo. Entonces, bueno, un poquito las diapositivas, ¿no? En este caso, ¿no? Como les mencionaba, bueno, siempre te dan un esquema y, bueno, por presentación, considerar entre 5 más o menos o 2 puntos, ¿no? En específico, ¿no? Para que no sea muy aburrido, ¿no? O en este caso muy cargado de texto y todo ello. Y bueno, sí, podría recomendarles, abusen de imágenes, pero en este caso serían las imágenes que ustedes han podido colocar en sus materiales y métodos, por ejemplo, ¿no? Y bueno, un ítem interesante e importante, no deben de leerlas, ¿no? Entonces, para ello también ustedes tienen que tener dominio del tema, o evidentemente sí, porque ustedes son los especialistas escribiendo el artículo, y considerado ello, importante, no cometan de pronto quizás el detalle, ¿no? De quizás, si es que van a presentar un video, que sea un video cortísimo, que no dure más de 1 minuto, ¿no? 1 minuto es mucho tiempo, ¿no? Entonces, si vas a presentar un video que no sea más de 30 segundos, 40 segundos, que ejemplifique y que con ese video de pronto puedas acabar, ¿no? Con algunas dudas para que sea más rápida tu exposición, ¿no? Entonces, un poquito los efectos, ¿no? Para las presentaciones hay que tener un poco de cuidado, entonces, porque de alguna manera el público al cual estás dando las presentaciones, sí, tiene, tienen mucha expectativa de la presentación y no tanto de los efectitos o el barrido o algunas cosas adicionales, ¿no? Entonces, el- desde ahí, para mí también cambió mucho, ¿no? Como experiencia les comento, antes a mí me gustaba, o bueno, decía, voy a usar Prezi, ¿no? Porque en Prezi sí tenía un poquito la parte dinámica, las cosas se movían y decían, sí, está interesante y todo ello, y con ello puedo sorprender y todo ello, ¿no? Pero bueno, ya cuando se me dio la tarea y me dijeron, ¿sabes qué, Jorge? No, la autora principal del artículo
no va a poder ir a la conferencia, entonces solo tú tienes que ir, ¿no? Entonces dije, wow, entonces eso para mí también fue otro desafío, ¿no? Entonces, un poquito, una parte práctica en la parte de efectos para que ustedes no puedan, no ahonden en ello si es que queda alguna inquietud o duda en esta parte de los efectos, les voy a mostrar un ejemplo, ¿no? De ello. Una parte práctica de abusar de los efectos, ¿no? Y en este caso, si es que vamos a presentar en una conferencia de papers, no deben de tratar de caer mucho en ello, ¿no? Entonces, esa es una presentación, ¿sí? Entonces, voy a proceder a compartirles. Entonces, por ejemplo, si esta es la herramienta que les decía. Entonces, si de pronto quiero empezar, entonces va y no. Interesante. Entonces, bueno, hasta ahí sí, excelente, sí lo soporta la mirada. Sí, sí, también no hay mucho desfoque focal, por decirlo. Pero acá ya creo que ya viene esto, un poquito, ¿no? Ya está empezando a jugar, ¿no? Y si se dan cuenta, si es que vamos de acá para acá y ya como que, si es que de pronto las personas en las conferencias están escuchando 5 6 7 8 9 10 plenarias, entonces al hacer esto, estamos produciendo algo, ¿no? Algo que se llama fatiga muscular, fatiga visual, ¿no? Entonces, y bueno, también hace de que la persona que esté atenta a nuestras presentaciones dijo, bueno, puede que se desenfoque un poco, ¿no? Entonces, un poquito ello, ¿no? Entonces, se darán cuenta, ese es como que un abuso de los efectos, ¿no? Podrán darse cuenta de ese efecto. Entonces, un poquito para las conferencias no hay que tratar de hacer esto porque te va a restar un poco bueno, de puntos, ¿no? En este caso, de las personas que puedan estar como asistentes, ¿no? Entonces, un poquito, las personas van a las conferencias a conocer tu investigación, ¿no? Y no tanto a ver qué tan movida sea tu presentación u otra cosa, ¿no? Entonces, tengan mucho cuidado. Una herramienta sencilla y fácil de hacerlo, lo pueden hacer con PowerPoint o si no, lo pueden hacer usando la herramienta de Word, ¿no? En este caso, de PowerPoint, pero de online. Sí, entonces un poquito ahí les puse una parte práctica. Entonces, en razón de los efectos, ¿no? Entonces vamos acá a la parte de las imágenes, como bien mencionan, ¿no? Y ustedes también pueden saberlo, una imagen vale más que 1000 palabras y ello va a dar un poco de apoyo a la componencia, ¿no? Y bueno, lo que mencionan acá es que usa una diapositiva por imagen, en este caso una imagen por diapositiva. Pero en este caso, si es que tu paper ha tenido bastantes, por decirlo así, experimentos y todo ello, entonces puedes tocar por ahí unos dos, tres, ¿no? Entonces, a ello también les voy a mostrar yo también mis presentaciones, bueno, la presentación que hice para la conferencia. Y bueno, la parte del texto también no tienes que tratar de cargarlo mucho, tienes que ser conciso, por decirlo así. Los colores también son significativos e importantes. Y bueno, algunos, por ejemplo, como el amarillo, indican que es energía. O bueno, en este caso, cuando tienes una mala combinación de colores, puede que sea aburrido, confundido, ¿no? Y bueno, lo que tú tienes que tratar de ello es de que tu presentación sea sobria, ¿no? Es por decir, bueno, no tiene muchas cosas, pero sí menciona o bueno, en este caso, ejemplifica lo que quiere mencionar, ¿no? Entonces, un poquito ahí, algún ejemplo, por ejemplo, acá tenemos tres colores, ¿no? Tenemos el fondo, las letras y los títulos, ¿no? Por ahí también tenemos otra presentación, ¿sí? Son temas
en colores usuales, una imagen por ahí y ya. Igual, una presentación sencilla, un logo o algo sencillo, el título y la parte en ese caso del autor y de alguna página, ¿no? Igual por aquí. Entonces acá tenemos también otra presentación, ¿sí? Sí, disculpen la huella de mis vecinos, sus perritos. Bueno, en este caso, si se darán cuenta, hay una gran diferencia entre esta presentación y esta, ¿no? Y esta da respuesta de que, por ejemplo, esto ya puede ser la plantilla de una presentación de alguna conferencia. Sí, en este caso es importante ello. La plantilla ya es un poco ya más objetiva porque ya te dan los espacios y las consideraciones que tienes que tener es importante, ¿no? La tipografía, generalmente también les puedo recomendar, no traten de sorprender mucho bueno, en este caso a su público objetivo, porque como les explicaba, ellos van a conocer tu investigación, ¿no? Y no a qué tanto misterio le puedas poner a la letra, ¿no? Porque ellos no ven ello, ¿no? Sino tu presentación. La parte del fondo, sí, entonces, bueno, también tener un tema de un criterio común de los colores, de qué colores agrupan bien, qué colores no agrupan bien, con tus imágenes, con tus tablas, con tus gráficos y todo ello, ¿no? Entonces, eso en referencia a la parte de la elaboración de las presentaciones. Y vamos a una parte de la expresión oral, ¿sí? Entonces, acá vamos a tocar tres momentos, ¿no? Antes de tu exposición, durante tu exposición y después de tu exposición. Entonces, como primer punto tenemos la parte de antes de mi exposición, ¿no? Entonces, esa es una interrogante que todos tenemos, ¿no? Vamos a ir a una conferencia, sí, por ejemplo, en la conferencia que yo pude ir, bueno, sí, fue en Lima, pero había gente que venía de Francia, había gente que venía de Brasil, había gente que venía de Colombia, había gente que venía de México, había gente que venía de Francia, de España, había gente que también venía de Japón, entonces, la pregunta, ¿no? Y ahondar ello, ¿no? Si es que en este caso la conferencia es en múltiples idiomas, entonces tú no tengas problema, haz tus presentaciones en español, ¿no? Pero en este caso, si es que es una conferencia internacional, siempre ten un background o un as, por decirlo así, un as bajo la manga, de tener tus presentaciones en inglés, ¿no? Y bueno, de que en estas presentaciones tú también puedas mencionar o referir a unas cosas en inglés. Sí, entonces, importante considerar el público objetivo a donde tú vas a dar el tema, ¿no? Entonces, ello un poco. Y bueno, algo que también tienes que tener en cuenta es el tiempo, ¿no? Entonces, un poco el antes, ¿no? Como les decían, 4 minutos antes, ordena tus ideas. Y bueno, de pronto quizás puedas seguir este esquema, ¿no? Una motivación de 20 segundos, conceptos relevantes 30 segundos, un análisis de tema, no sé, rápido 30 segundos, conclusiones y cierre. Es un ejemplo rapidísimo, ¿no? En este caso ya sería si dura unos 5 minutos, ¿no? Pero bueno, es un ejemplo, ¿no? Bueno, también tienes que tratar de motivar a la gente, ¿no? De alguna manera, los primeros minutos va a ser fundamental, ¿no? Es la manera, la forma que tanto tú puedes impresionar a las personas con tu investigación, ¿no? Y ello va a acompañar mucho de qué va a pasar después de tu primera diapositiva, ¿no? ¿Qué es lo que tú estás presentando, ¿no? Y bueno, acá mencionarles, por ejemplo, de que si es que van a presentar todo un texto en 5 o 6 líneas y lo pueden hacer en un diagrama o en un mapa conceptual o ello,
mejor hagan ello, ¿no? Para que tengan un poco más de captar la atención, ¿no? Bueno, vamos a ver, bueno, ejemplos de motivación, ¿no? ¿Quién ha usado Facebook, ¿no? Por ejemplo, todos hemos usado Facebook y alguna vez aceptado a un amigo, ¿no? ¿Cuántos de ustedes están seguros de que esa persona es quien dice ser? Ya, entonces la respuesta es de que también mi artículo aborda temas de seguridad en las redes sociales, ¿no? Entonces, un poquito acá das una pregunta que no te duró más de 10 segundos y ya vas abordando el tema de investigación, ¿no? En este caso, seguridad en las redes sociales era un tema de seguridad cibernética, ¿no? O bueno, por ejemplo, ¿no? El siguiente ejemplo, ¿no? Impacto familiar de una enfermedad terminal en adolescentes de los... Entonces, ¿cómo podrías, bueno, eso también motivar, ¿no? Elegí este tema porque mi mejor amiga murió de leucemia. Bueno, eso pueden ser partes, ¿no? Entonces ahí tienes como que la atención de tu público objetivo, ¿no? Y bueno, un poquito desde acá la rigurosidad del bueno, desarrollo del software, un poquito durante mi exposición, ¿no? Entonces, ¿qué menciones tienes que tener importante? O cuatro o cinco temas importantes, ¿no? El contacto visual es importante, ¿sí? Si es que en este caso, hazlo, capta la atención, pero evidentemente si es que no tienes mucho ejercicio en ello, no te aventures en hacer eso, porque a veces somos nerviosos y nos ponemos más nerviosos cuando miramos a las personas a los ojos, ¿no? El desplazamiento es importante, moverte. El tono de tu voz tiene que ser totalmente uniforme. Puedes usar tus manos y acompañado a ello te va a ayudar mucho en los esquemas, ¿no? Entonces es un ejemplo. Y bueno, el contacto visual, ¿no? Vamos a andar un poquito en cada uno de estos temas. Por ejemplo, ¿quién no conoce? Bueno, para mí y me gusta mucho la forma que lo hacía Steve Jobs, ¿no? Y para temas de ejemplo, he adoptado bueno, es esta persona, ¿no? Steve Jobs, ¿no? No sé si ustedes alguna vez han visto la presentación de algún producto de Apple, ¿no? Y cuando lo hacía Steve Jobs era totalmente hermoso, por decirlo así, ¿no? Y bueno, él siempre captaba la mirada de las personas, ¿no? Entonces, un poco ahí un ejemplo, el desplazamiento, ¿no? En este caso, hay todo un auditorio y cuánta gente va a escucharlo, ¿no? Interesante, ¿no? Y bueno, él también se ayudaba mucho porque tenía, ejemplificaba mucho su información, ¿no? No iba así mucho a cosas de texto, nada. Él agarraba y usaba full imágenes, ¿no? Imágenes, videos, un poquito de realidad aumentada y todo ello, ¿no? El uso de manos también es importante, ¿no? Y esta práctica yo un poco la adopté ya un poco más cuando estaba en el centro de investigación porque a mí me ayudaba las manos, el uso de manos me daba seguridad, ¿no? En mi caso, ¿no? Bueno, en este caso para ustedes quizás sí, quizás no, o bueno, quizás quieran usarlo, queda en este caso para ustedes, ¿no? El uso del esquema, ¿no? Planificar tu exposición, en este caso si vas a usar una guía mental o un cuadro, y bueno, todo eso va a hacer de que toda tu presentación esté perfectamente, o en este caso, como menciona, fríamente calculada, ¿no? Bueno, consideraciones adicionales. Bueno, mientras más te preparas, en este caso vas a estar más seguro. Y bueno, hay que tener cuidado con las muletillas, ¿no? En este caso, y es algo que yo también sigo teniendo en cuenta. Sí, pero en este caso, cuando vas a presentar en una conferencia, sí, tienes que tener, en este caso, les podía recomendar, ¿no? De que vayan con algún asesor, en este caso con alguna persona, o con una persona del sexo opuesto, en este caso para que ustedes les puedan exponer, ¿no? A manera de práctica, ¿no? Yo recuerdo que cuando hice esto, lo hice frente al centro de investigación, que eran como, bueno, en ese tiempo habían como 15, 20 personas,
Y bueno, un poquito me ayudó, ¿no? Porque ya cuando fui a la conferencia fui ya más liviano, ¿no? Y bueno, acá les comparto un poquito, ¿no? Cómo es que Steve Jobs, y bueno, y a veces me gusta usar mucho este tipo de esquema, una bienvenida, una conexión, un chiste, ¿no? Una parte de emoción, ¿no? Conectar los puntos, con una historia, bueno, la parte 3 la razón, ¿no? El corazón de tu exposición, y bueno, la parte de acción, ¿no? Puedes cerrar con alguna frase, ¿no? Entonces, algo por ahí si es que les ayuda un poco. Y bueno, después de mi exposición, ¿no? Cómo manejar mis preguntas y qué sucede si es que no las conozco, ¿no? Y bueno, igual tienes que, cuando tengas este punto, escuchar a la persona y bueno, en este caso ahí sí tienes que tener un contacto visual y atención única. Y bueno, evidentemente el público objetivo no va a ser o va a tratar de agarrarte en una pregunta, ¿no? Sino que la mayoría de personas son bien objetivas. Por experiencia les puedo decir de que en la mayoría de casos lo que te preguntan es, ¿y cuáles son sus trabajos futuros? O, por ejemplo, esta investigación, ¿a qué lo motiva? O bueno, en este caso, usted tiene formulado, presentar o hacer una versión 2 y cosas por el estilo, ¿no? Y bueno, en este caso, la pregunta 2, ¿qué sucede si es que no conoces la respuesta? La honestidad, ¿no? Puedes darle la razón, sí, tiene razón, no considere ese punto y bueno, agradecer su observación. Y bueno, si en este caso, si lo tienes, ¿no? Eh, por motivos y no lo has podido mencionar en la presentación, bueno, puedes detallar y decir, no, por motivos de tiempo no pude presentarlo, ¿no? Pero en este caso, y bueno, igual algo importante acá e interesante, uno cuando va a una conferencia va a hacer algo que se llama networking, ¿no? Que es establecimiento o construir redes, ¿no? Redes de investigación. Y recuerdo esto bien cuando ya estuve saliendo en ese caso de la ciudad, en el avión hacia Lima. Me llamó bueno, la investigadora principal y me dijo, Jorge, ¿cómo estás? Bien, espero que bien, todo bien, no te pongas nervioso, ya. Me dijo, ¿vas a ir a la conferencia? Sí, aprendes una nueva experiencia, todo. Y, importante, hace el networking. Y bueno, ahí me dio un poquito, ¿no? De un background de qué significaba ello. ¿No? Dijo, sí, tienes que tratar de ser un poco más sociable, conversar con las personas, tener tarjetas, establecer, pedir correos. Si es que puedes llegar al punto de construir un grupo de WhatsApp, hazlo, toma la iniciativa, estate activo. Si es que alguien necesita ayuda y tú puedes hacerlo, hazlo. Y así, una serie de consideraciones que gracias a ello yo en la actualidad sigo teniendo contacto con personas de esa conferencia y bueno, cuando ya pude ir a otras conferencias, igual he estrechado como quien dice redes y lazos institucionales, ¿no? Porque, por ejemplo, si es que quiero hacer una siguiente investigación y digo, perfecto, necesito a una persona, o en este caso recuerdo a esta persona que la conocí y me puede ayudar en ello, o puede ser parte de un artículo, o por ejemplo, fui a la presentación de un investigador de impacto, y bueno, lo peor, eso sí les comento, lo peor sería de que si es que vamos a una conferencia de un investigador de impacto, que por lo menos no tengamos su tarjeta. Eso sí sería como quien dice, un pecado original, ¿no? O sea, que vayas a una conferencia que dura toda una semana de un investigador de gran impacto y que no tengas cómo contactarlo, eso sí bueno, en este caso es bien triste, ¿no? Y ya ha pasado en algunas de las personas del centro de investigación que, bueno, ya después hemos ido afinando un poco de detalles en ello, ¿no? Entonces, un poquito ahí, esta parte esto era la parte de la, después de la exposición. Y bueno, algunos ejemplos de expositores que, bueno, a mí me gustan en manera particular. Conocemos a David Fishman, Miguel Ángel Cornejo, Steve Jobs, ¿no? Barack Obama y entre otros, ¿no? Entonces, bueno,
Eso sería todo en relación a esta presentación. Entonces, estaríamos pasando a la siguiente parte que les mencionaba, que aprendí. Y bueno, ya sería la última, el último tip, por decirlo así, ¿no? Entonces, sí, todos pueden ver mi pantalla a continuación. Hay una página interesante que se llama Conference, ahí está, Conference Ranks. Entonces, de pronto, alguno dirá, no, ¿y esto para qué sirve, no? Te va a ayudar un poco a, por ejemplo, si es que has identificado alguna conferencia que te hayan preferido, de pronto quizás por publicidad, quizás, o en este caso por correo, esto te va a ayudar un poco, ¿no? A filtrar qué tan veraz o qué tan cierto, qué no cierto sea, que en este caso la revista o en este caso la conferencia sea real, ¿no? Por ejemplo, a ver, vamos a ir al correo, ¿sí? Eh, para mencionarles, ¿no? Un poquito la parte de el ejemplo, ¿no? Hacia dónde me quiero dirigir, ¿no? Por ejemplo, acá está. Y bueno, acá están las partes del, bueno, nos decían que el artículo ya ha sido aceptado y todo ello, pero bueno, me quería dirigir a la parte de la conferencia, ¿no? A ver, ya, entonces en este caso la conferencia es AIAAT. Entonces vamos a buscar esta conferencia. Perdón, AIAAT. Puede que esté en 2020 o puede que no, dice que no. Bueno, en este caso creo que no está. Verdad, sí, cierto, acá está. Entonces vamos a ir de nuevo. A ver, vamos a poner en relación, dice, computer, vamos a poder revisar, por ejemplo, en IEEE. Sí, entonces ahí de alguna manera no te lanza todas las posibles conferencias, ¿no? En relación a ello, ¿no? Me imagino que la que estaba buscando estaba así en referencia a ello, pero un poquito ahí, ¿no? Esta herramientita que también nos puede ayudar bueno, en este caso a encontrar algunas conferencias, ¿no? Sí, entonces la página ya lo conocen, es conferenceranks.com. Y bueno, para concluir, les voy a pasar en este caso la estructura, ¿no? De la forma en la cual tienen que presentar o hacer la presentación de sus papers, ¿no? Sí, entonces yo a Eduardo ya le he enviado esta carpeta que lo debe tener bueno, en su correo, que va a reenviarlos. En este caso, la carpeta en la cual ustedes tienen que enviar solo tiene que llevar el número del grupo, ¿no? Por ejemplo, la persona A, B, C y D, ni los nombres y apellidos tienen el nombre y es el número de grupo tanto. Entonces, le cambian esto, presentación final y le ponen el número de grupo. ¿Sí? ¿Por qué hago esto, no? Porque quiero hacer la revisión del artículo a doble ciego, ¿no? O sea, no saber quién es ni nada, para tener también un poco de rigurosidad en ello, ¿no? Entonces, dentro de ello, esto ya está para que ustedes solo traspasen los documentos, como una plantilla. Entonces, ¿se acuerdan que en la tarea 1 se les dejó la parte de la presentación o el abstract y era su presentación, en este caso de cada uno de ustedes, ¿no? Entonces, en este caso ahí ustedes alojan el documento, ¿no?
exportado en PDF. En la parte 2, que es la tarea 2 y es la tarea final del artículo, van a haber 3 partes, ¿no? Como ustedes podrán ver acá, sí también, bueno, está así, sale ahí, no es necesario abrirlo. Entonces ahí dice, ¿no? La tarea 1, en este caso, era la de acá. Dice, ¿no? Tarea autores más abstract, ¿no? Entonces dice, y la tarea 2, en este caso me refiero a esta carpeta de acá, está en referencia al artículo finalizado. La fecha límite va a ser este jueves que viene, 23, y bueno, en este caso el archivo va a ser poder enviado hasta la medianoche, ¿no? Acá se me pasó la hora. Y dentro de ello me tienen que dividirlo en 3 partes. Bueno, en este caso sí, ¿no? Bueno, hacen el documento en Word, ¿sí? Entonces hacen clic a la parte del documento en Word o en este caso el proyecto LaTeX, si es que han usado ello, ¿no? Y una siguiente parte, la bibliografía, ¿sí? Toda la bibliografía que hayan podido usar. Si es que han usado 20, 30, 15, 10 referencias bibliográficas, tienen que adjuntar acá todas las diapositivas, bueno, en este caso los PDFs, ¿no? Que ustedes han podido extraer, ¿sí? Entonces, por ahí creo que ya está claro. En esta parte del artículo que dice, tiene que estar finalizado, obviamente. Y acá el archivo está en formato editable, ¿no? Completo con todas las imágenes y todo ello, ¿no? Entonces, en la parte 2 va a ir este documento, pero exportado en PDF, ¿no? En este caso, solo es el nombre del artículo, por favor. ¿Sí? Y en una parte 3, el artículo, perdón, acá se me pasó. Y en una parte 3, el artículo exportado, pero sin autor y sin filiación. Entonces, ¿a qué me refiero con ello? Entonces, vamos a ir a la parte de algún artículo. Vamos a poner... Vamos a desactivar esto para tenerlo claro. Sí, imagínense que este es el artículo, ¿no? Entonces, el título y sin esta parte de acá, ¿no? ¿Se acuerdan que eran los nombres de los autores? Debajo iban sus correos y debajo iban los correos institucionales y debajo decían la institución. Sí, a eso me refiero con esta parte, ¿no? El artículo exportado en PDF, pero sin autor y sin filiación, ¿sí? ¿Por qué va ello? Porque se supone que hasta ahí ya yo no conozco, bueno, yo cuando voy a abrir el documento, yo me voy a ir directamente a la parte 3, ¿no? Y voy a acceder acá a la parte 3 y voy a descargar el documento y lo voy a dejar ahí, ¿sí? Bueno, en este caso para el viernes que ustedes van a exponer el documento, ¿no? Ya después para razones ¿cómo se llama? De las calificaciones, en esta parte 1, ustedes crean un nuevo documento y le pueden poner integrantes, ¿no? Integrantes del grupo. ¿Sí? Entonces, un poquito, ¿sí? Entonces, los trabajos van a ser enviados hasta el día jueves 23. Mi correo lo voy a estar, bueno, enviando por el grupo. Y, o bueno, si no, acá nomás de una vez. Sí, mi correo es a ver, ¿dónde puedo ir? Sí, acá está. rqbi@unsa.p. Sí, por favor, me envían ahí sus trabajos para yo también organizarlos de una buena manera. Sí, entonces, bueno, eso sería todo en referencia a ello. Entonces, bueno, si es que no hay alguna otra pregunta o, bueno, alguna inquietud, estaríamos finalizando. Si no, respondo a la pregunta que sea necesaria.
Listo, profesor. Entonces, aprovechamos para hacer las preguntas. Como saben, la siguiente semana tenemos que hacer la presentación de los trabajos. Sí, el día viernes. Y los que ya tienen un avance, de repente tienen alguna consulta. A ver, creo que sí salió. Sí, las personas por grupo eran entre 3 y 4, acordamos, Eduardo, ¿verdad? Sí, profesor. Sí, de 3 y 4 personas. Otra mención. Recuerdan que en la parte de materiales y métodos les comenté que les iba a compartir un curso de, bueno, en este caso era de estadística básica y era de SPS, ¿sí? Entonces, ese material Eduardo ya lo tiene y él ya va a estar subiéndolo al aula virtual. Sí, Sí, bueno, profesor. O sea, el contenido es un poquito pesado, entonces poco a poco lo voy a ir subiendo para que esté disponible en el aula virtual también. sí, en este caso todos bueno, en este caso todo el contenido son videos estimados para que sea un poco más interactivo, ¿no? Y de pronto por ahí pueda ser de apoyo para sus futuras investigaciones, ¿no? Por ahí si es que tienen alguna inquietud y todo ello, ¿no? Sí, correcto, Verónica. Sí, como les expliqué, bueno, lo voy a hacer un poquito más pausado. Eduardo ya tiene este documento y lo va a proceder a compartir en el grupo, ¿sí? Entonces, en la parte, bueno, en este caso podría decir presentación final y el número de grupo. Eduardo me comentó que ya están agrupados y cada grupo tiene un número, ¿no? Entonces, en este caso sería presentación final, subguión o guión uno, ya sea el grupo que sea, ¿sí? Entonces, proceden a abrir este documento que, bueno, ya es una plantilla, ¿no? Y hay dos partes. En la tarea uno, acá tiene que ir la parte de, ¿recuerdan la primera tarea? Que era la presentación, o en este caso el abstract, y en este caso la presentación de ustedes. ¿Sí? Ese documento puede estar en Word y exportado como ustedes quieran, no hay ningún problema. En la tarea 2 es la parte fuerte que les decía, ¿no? En la parte de, bueno, acá está, este documento también está ahí, en la parte uno que dice Word. Entonces, acá está el artículo el completo, ¿no? Ya finalizado. Entonces, en este caso, acá suben el documento Word finalizado, ¿no? O proyecto LaTeX, si es que alguno de ustedes ha usado LaTeX, ¿no? De ahí una parte de bibliografía. En esta parte ustedes tienen que subir todos los papers que han usado en el artículo científico. ¿Sí? En este caso, si son 20, 15, ustedes saben cuántos artículos han hecho, ¿no? Cuántos artículos han usado, ¿no? Y una parte acá que dice integrantes del grupo, ¿no? Si este ítem no está considerado, es fácil y sencillo, ustedes hacen anticlic, ponen nuevo y ponen un documento de texto y lo editan, ¿no? En la siguiente parte, el paper, pero ya está exportado en PDF, ¿sí? Entonces, este documentito de acá tiene que estar ya finalizado y exportado en PDF, como les mencioné, ¿no? Y la parte 3 es este mismo artículo, pero sin autor y sin filiación y sin correos institucionales, ¿no? Entonces, para razones de poder revisar y hacer una revisión de doble ciego, por decirlo así, tienen que enviarlo así, ¿no? Porque yo cuando voy a recibir el correo, bueno, en este caso voy a
ir de frente a esta parte de acá y voy a descargar el artículo y lo voy a dejar ahí hasta cuando yo pueda estar escuchando las presentaciones, ¿no? Y bueno, sí, bueno, eso sería todo en relación bueno, en este caso, a la pregunta de Verónica. Y me olvidaba algo de enseñarles, ¿no? Les iba a mencionar, les iba a mostrar, perdón, cómo es que yo hice la presentación de mis diapositivas en la conferencia, ¿no? Para que un poquito tengan idea de cómo fue. Entonces, esto de acá está en presentaciones. Entonces, en este caso, mi presentación, bueno, en este caso mi artículo tenía el número de 355, ¿no? Entonces, yo llevé estos documentos, ¿no? Porque yo no llevé el laptop y fue un problema que también tuve. Entonces, yo redacté los siguientes documentos, ¿no? De ahí puse la 6, ¿sí? La conferencia. Y tenía, si ustedes verán, 4 propuestas, ¿no? Tenía una propuesta uno, una propuesta uno más o menos, tenía una propuesta corta y de ahí tenía una propuesta 2 versión Astro, ¿no? Y adjunto a ello, yo llevé el paper, ¿no? Como dice acá, ¿no? Paper final. Entonces ahí yo llevé el artículo, ¿sí? Totalmente editable, ¿sí? Como ustedes pueden ver. Y bueno, en este caso, esta fue la presentación, creo que hice en el centro de investigación, ¿no? Voy a proceder a mostrarles para que esté en ejemplo. Sí, a ver un ratito, por favor, esto de acá. Vamos a abrir. Oh, perfecto. Entonces, esta fue bueno, me dijeron, sí, vas a ir a exponer, ¿no? Entonces, esta fue mi práctica, por decirlo así, ¿no? Obviamente que yo no conocía mucho de lo que les he compartido en el curso, pero bueno, esa fue como por decir, mi primer intento, ¿no? De ahí, cuando ya realicé la propuesta, en este caso lo que expuse, fue esta de acá, ¿no? Ya ahí la investigadora principal me dijo, no, ¿sabes qué, Jorge? Existe una plantilla, ¿sí? Entonces, usa esa plantilla, ¿no? Entonces, como ustedes verán, ya tienen otros estilos de presentación. Evidentemente podrán darse cuenta que hay cierta mm, de pronto desproporcionalidad, sí, en estos cuadritos de acá, porque les soy sincero, no sabía usar mucho el látex y bueno, entonces esto fue un control C, control V del documento que exporté, ¿no? Bueno, en ese caso de que hice un copy paste, ¿no? Y bueno, este sí más bien lo hice en SPS. Y bueno, ya por ahí conversamos con el equipo de investigación y me dijeron, ¿no? Los datos hay que presentarlos en Python, ¿no? Y estos gráficos han sido desarrollados en Python, ¿no? Sí, entonces un poquito ahí el ejemplo de la presentación, la que hice, en este caso en la conferencia, ¿no? Entonces, ya, un poquito ello, complementando la parte de la presentación, ¿no? De las conferencias, ¿no? Que en la mayoría de veces sí les dan las plantillas, ¿no? Bueno, en este caso sí, si no hay otra pregunta, creo, ya estaríamos finalizando con el curso y comentarles, sí, que la siguiente semana son las exposiciones. Y el día sábado también es una fecha especial porque he invitado bueno, a la reunión bueno, en este caso ya sería la última reunión con ustedes, a investigadores de otras localidades, ¿no? Y en ella ustedes van a poder realizar las preguntas
que ustedes quieran y en relación a los artículos y todo ello, ¿no? Entonces, y bueno, estoy en contacto de ello, esperemos que todos, ya tengo el 50% asegurado, me falta el 50% de personas que son de otros países, entonces un poquito ello me aporte a la investigación en este curso y bueno, espero que también haya sido de agrado para algunas inquietudes por ahí que ustedes hayan tenido, ¿no? Entonces, eso sería todo por mi parte por hoy día. Listo, profesor. Entonces, no hay más consultas. Damos por finalizada la sesión del día de hoy. Sí, perfecto. Creo que ya todo quedó claro. Entonces, ya prepararse para la siguiente semana. Y bueno, igual, después, si es que podemos seguir en contacto para investigaciones y todo ello, quedo a la orden de ustedes, ¿no? Porque evidentemente ya tienen idea de cómo es que se realiza un artículo científico y el proceso ya puede ser más rápido, ¿no? Y bueno, y seguir aportando a la parte de investigación, ¿no? Listo, profesor. Muchas gracias. Damos por finalizada la sesión de hoy. Nos vemos mañana para el curso de dirección de proyectos a las 2 de la tarde. Y para este curso, para finalizar, estamos finalizando la próxima semana con las exposiciones y la presentación que nos indicó el profesor. Que tengan muy buenas noches. Nos vemos mañana. ¿Ya aplicó las partes?